Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a este debate en el que les vamos a acercar las posturas políticas de las formaciones en el ámbito más cercano, en el ámbito provincial, en el de Jaén, para que conozcan sus propuestas de cara a las próximas elecciones de este domingo, día 28 de abril. Nos jugamos mucho, la provincia de Jaén se juega mucho, tenemos muchas cosas que demandar en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y para ello, bueno, pues nuestros representantes van a optar a las plazas que tiene la provincia de Jaén para, bueno, pues ir allí, a Madrid, a demandar cosas, a pedir para nuestra provincia. Contamos esta noche con los y las representantes número 1 de cada formación, de las 4 formaciones políticas más importantes. Volvemos a comentarles que nos hubiera gustado, hemos invitado a Vox a que participara en este debate, pero al igual que pasó con la entrevista que le hemos propuesto y que le hemos estado ofreciendo esta semana, pues declinaron la invitación y dijeron que no venían al debate, que ellos no iban a participar. Por lo tanto, tenemos esta noche con nosotros, comenzamos justo por la izquierda de sus pantallas, a nuestra derecha, a Marián Adán, ciudadano número 1, te presenta el Congreso de los Diputados. Muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues bienvenida también a María Luisa del Moral, Partido Popular. Encantada, Encarna, muchas gracias. Gracias también y bienvenido en este caso a Francisco Javier Fran Sánchez, Unidas Podemos. Gracias. Número 1 también, al igual que María Luisa por su formación, al igual que Felipe Sicilia, Partido Socialista. Gracias por venir. A vosotros por la invitación. Bueno, pues decimos que nos jugamos mucho en esta provincia porque si alguna provincia hace falta que se vaya a pedir a Madrid es a la provincia de Jaén. Quedan muchas cosas por hacer, necesitamos mucho del apoyo del Gobierno central y para ello me gustaría que este debate que vamos a hacer, ya sabéis, hemos tenido 2 debates seguidos a nivel nacional con los candidatos a presidente de gobierno. Me gustaría que la centráramos un poco en la provincia de Jaén, que realmente es lo que nos interesa y nos importa en esta tierra. Por lo tanto, comenzamos con el primer bloque que hemos propuesto y que los candidatos y las candidatas ya conocen cuál es el formato. 2 intervenciones de 1 minuto y medio para hablar de economía y empleo. Marián, comenzamos. Bueno, tenemos que hablar especialmente, no solamente porque toque en este bloque, sino porque es pieza fundamental en nuestra provincia hablar de esto. Lideramos tristemente estas listas de desempleo a las que nos tiene acostumbrado el bipartidismo y tenga el color que tenga el gobierno nacional o teniendo el mismo color desde el gobierno autonómico, Jaén es la olvidada, la ninguneada y la pisoteada, y no es porque lo diga Ciudadanos o porque Ciudadanos apueste por un proyecto de regeneración o un proyecto que dé vida a nuestra provincia, es porque los números no engañan, porque la huida de nuestros jóvenes, tristemente no como opción sino como obligación, nos hace replantearnos que tenemos que crear una estructura que soporte no simplemente la vida que nos da el olivar, sino crear riqueza en torno a esta, hacer una estructura pivotante en torno al aceite de oliva. Para nosotros no hay justicia social si no hay justicia tributaria, es la pescadilla que se muerde la cola. Pensamos que tenemos que apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes y una de las medidas más concretas es esa bajada que proponemos del IRPF para no tener un Jaén vaciado, sino un Jaén atractivo, un Jaén que genere empleo, lo que hasta ahora no hemos conocido. Y es curioso que nos quieran vender recetas mágicas cada 4 años cuando luego las esconden en el cajón y sufrimos durante 4 años estar a la cola de Andalucía y a la cola de España. Pues muchas gracias, Marián, porque ni siquiera ha agotado el tiempo. Turno ahora para Fran Sánchez, de Unidas Podemos. Fran. Vale. Bueno, pues sí, efectivamente ya se han expuesto algunos de los datos que hay sobre desempleo en la provincia de Jaén y en particular pues sabemos que en el último mes de marzo la estadística volvió a subir y 2.200 personas más volvieron a pasar por la oficina del desempleo para darse de alta como demandantes. Tenemos en algunos municipios las tasas más altas del país, batimos récords nacionales, en algunos barrios de las ciudades más grandes también. Mi barrio es uno de ellos, en los que 1 de cada 2 personas están en paro. Y algunas de las zonas más castigadas de la provincia son aquellas que precisamente antes eran polos industriales de referencia, ¿no?, en la provincia. Tenemos el caso de Linares y su comarca, tenemos para hablar de esta comarca, por ejemplo, todo aquello que formaba parte, todo el proceso de desindustrialización que se ha sufrido a partir de lo que antes era un foco de industria ligada a la agricultura, de producción de maquinaria agrícola y que ahora ya no se produce, porque nos se han condenado a un modelo dependiente y subalterno de otros centros que están en este país o en el norte de Europa.
Nosotros desde ese punto de vista queremos abordar esta situación como una situación de emergencia. No lo decimos así porque queramos ser pesimistas, sino al contrario. Creemos que para intentar construir un horizonte optimista y de esperanza tenemos que partir de un diagnóstico real de la situación sobre el que creo que nos podemos poner más de acuerdo ahora conforme vayamos hablando. Estupendo. Pues ahora en la segunda vuelta seguimos. Fran, turno para el Partido Popular y María Luisa del Moral. Muchas gracias. El Partido Popular tiene claro que el empleo es la mejor política social. Y bueno, aunque evidentemente vamos a centrarnos en Jaén, yo quiero recordar las palabras que Pablo Casado anunció hace 15 días cuando estuvo en Jaén. Él dijo, si a España le va bien, a Jaén y a su provincia le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Pablo Casado se conoce muy bien esta provincia, ha estado varias veces y conoce, por supuesto, el mundo rural que rodea a la capital de esta provincia. Él ha visto y ha comprobado, y así lo ha hecho el Partido Popular a lo largo del tiempo, ha sido creador de empleo a lo largo de toda la legislatura que él ha estado, y en concreto cuando se habla del mundo rural, cuando se habla del mundo del olivar, igualmente reconoce la valía que tiene este producto para nosotros y quiere crear el plan de choque de empleo rural para retener a esos jóvenes que evidentemente se nos están yendo y dar empleo, y empleo de calidad, empleo realmente que no la persona tenga que trabajar más de lo que luego su contrato dice, que haya realmente una regulación en ese empleo, que los jóvenes que se queden aquí puedan realmente potenciar su riqueza endógena y que sea atractiva su misión de quedarse en nuestra tierra. Ciertamente es Jaén la que nos ocupa y Jaén la que nos duele, Jaén la que tiene que estar ahora en lo más alto, pero no solamente el empleo precario está en Jaén. Yo a nivel personal, permítanme, mis 2 hijas trabajan en Madrid, mis 2 hijas también tienen empleo precario en Madrid, y eso es lo que no podemos a nivel de España, de nuestro país, consentir. Acabando. España le va bien y a Jaén también le irá bien con el PP. Bueno, pues turno para Felipe de Sicilia, Partido Socialista. Sí, comentaba la portavoz del Partido Popular, la señora del Moral, que existe empleo precario, y es cierto, existe un gran número de empleo precario como consecuencia de una reforma laboral que puso en marcha el Partido Popular, una reforma laboral que los socialistas queremos derogar en sus aspectos más lesivos, que son aspectos que todos los ciudadanos pueden comprobar. Trabajadores pobres, es decir, trabajadores que cobran 600, 700 euros, con contratos temporales, con contratos por hora, con peores condiciones laborales a la hora de poderse coger las vacaciones, a la hora de poder coger permiso. Por tanto, hemos tenido una reforma laboral del Partido Popular, ojo, apoyada por Ciudadanos, porque hemos llevado iniciativa para quitar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y Ciudadanos no ha estado de acuerdo con quitar esas peores cuestiones de la reforma laboral, y ese es el mercado laboral que hoy tenemos. Un mercado laboral que los socialistas queremos cambiar, y lo que queremos es, por lo pronto, dar dignidad con mayor sueldo, subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, que Partido Popular y Ciudadanos ha criticado. Más protección, hemos devuelto la protección a los desempleados de más de 52 años, que Partido Popular y Ciudadanos cogieron y rechazaron. Y por hablar de Jaén, bueno, pues había una medida que hemos pedido durante 7 años, y es un plan especial de empleo para Andalucía y para Jaén. Durante 7 años, Partido Popular junto con Ciudadanos se han negado. ¿Por qué se han negado un plan especial de empleo para Jaén y sí se lo han dado a otras comunidades? Porque sí se lo han aprobado a Extremadura y a Canarias, y a Jaén no. A ver si nos explican por qué. Bueno, pues es turno de poder explicarlo. Nos hemos puesto de acuerdo en que la precariedad laboral afectará al futuro de nuestras pensiones, al hecho de que nuestros jóvenes, como decía María Luisa, tengan que dejar la provincia. El 70% de los contratos que se firman, los contratos laborales que se firman, son contratos ya denominados, y bien denominados, basura. No podemos fijar población cuando el gran grueso de esos contratos son contratos inestables que no proporcionan a las familias la estabilidad para poder adquirir una vivienda o para poder tener hijos. Nosotros apostamos por un modelo de contrato único, y además apostamos por algo que cuando conocemos pensamos que va a estabilizar el mercado laboral, que es la mochila austríaca. Nosotros entendemos, desde Ciudadanos se entiende, que el referente para cobrar una pensión no tiene que ser simplemente los últimos años de la vida laboral de una persona. Tendríamos que tener como referente toda la trayectoria laboral del que va a ser pensionista o jubilado. En nuestra provincia, el hecho de que tengamos un precio del aceite de oliva tan bajo y padezcamos estos dientes de sierra ha hecho que no sepamos fijar población. Hasta ahora, un precio del aceite digno era capaz de fijar población. A partir de que el precio del aceite es tan bajo, lo que estamos haciendo es que nuestros jóvenes se vayan
y además que lo sufran especialmente esta precariedad laboral y el acceso al mercado laboral las mujeres, y sobre todo las mujeres en el ámbito rural. Por tanto, vamos a dedicar un gran esfuerzo a que eso no pase más. Pues muchísimas gracias, María, y turno ahora nuevamente en esta segunda ronda para Fran, y con esta acabamos antes de pasar a otro bloque. De acuerdo. Sí, pues estamos más o menos de acuerdo en algunas de las cuestiones. No hace falta darle mucha vuelta porque son los datos, ¿no? Los datos son los que hay, lo que hacen falta son soluciones, y por eso nosotros proponemos un gran acuerdo por Jaén que tenga en perspectiva la posibilidad de construir un futuro. Nos han convencido, se han puesto sobre la mesa aquí algunas de las cuestiones sobre, por ejemplo, la masa salarial y lo bajos que son los salarios en Jaén. Eso responde a dos reformas laborales, no solo a una, como decía Felipe Sicilia, sino a dos reformas laborales que han contribuido a precarizar el mercado laboral, pero no solo. Podemos tener las mejores leyes laborales del mundo, pero en ausencia de un modelo productivo propio no tenemos ninguna garantía de crear empleo estable y de calidad. En ese caso nosotros proponemos, con un fuerte apoyo del Estado en su papel emprendedor, una fuerte inversión pública en generación de empleo ligado a sectores de calidad, a la reindustrialización ligada, por ejemplo, a lo que decíamos antes, a que la maquinaria que necesita el sector agrícola se produzca aquí, para aquí, y el valor añadido se quede aquí, a la industria que sea de transformación de los sectores productivos primarios que son tan importantes en esta comarca, por ejemplo, y a los cuidados. Luego más adelante podremos hablar de más cuestiones ligadas a la dependencia, por ejemplo. Creo que en ese tipo de servicios sociales el Estado, los poderes públicos tienen un papel fundamental y pueden retribuir su deuda a partir de la inversión en esos sectores. Bueno, pues perfecto, qué disciplina en los tiempos, qué barbaridad. María Luisa. Bueno, al igual que en otro debate, el señor Sicilia se empeña en el tú más y yo no. Yo sigo pensando en las propuestas positivas, pero tampoco quiero callarme a sus preguntas y a sus cuestiones. Yo creo que como tenemos poco tiempo, a veces los gráficos que ya mostré son lo más importantes. Es el gráfico de cuándo ha gobernado el Partido Popular en empleo y cuándo ha gobernado el Partido Socialista. Y es más, ¿por qué no se hace ese plan de empleo que tanto el señor Sicilia pregunta? Bueno, la Junta de Andalucía durante más de 37 años que ha estado en Andalucía, pues ha tenido la posibilidad también de crear ese plan de empleo y no solamente no ha utilizado el dinero que ya a nivel del Estado y gracias al gobierno de Rajoy trajo de fondos FEDER, de fondo europeo, sino que se permitió el lujo de que Andalucía, la región más parada, con más parados en España, devolvía dinero porque no lo gastaba en los cursos de formación. Si España y si Jaén necesita empleo, necesita también formación y esos cursos, y Andalucía, durante el tiempo en que ha gobernado el Partido Socialista, se ha permitido igualmente esto. Por supuesto que queremos formar esa formación, que tenemos que tener ganas de que nuestros jóvenes se queden. Hablaré de agricultura y de retención del joven en el campo cuando llegue el turno de hablar de agricultura, pero sí quiero echar una frase importante, que es que a nivel de empleo también reivindicamos romper de una vez con la brecha salarial con la mujer. Y gracias al Partido Popular somos nosotros los que reivindicamos que en un periodo muy corto de tiempo, 5 años, sea igual el equilibrio salarial entre el hombre y la mujer. Pues muchas gracias, María Luisa. Felipe. Sí, resulta curioso que la portavoz del Partido Popular hable de brecha salarial. Digo que resulta curioso porque en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista ha registrado una ley precisamente para acabar con la brecha salarial, la ley de igualdad salarial, para que haya controles efectivos para que en una empresa una mujer no cobre menos que un hombre que hace el mismo trabajo. Pues el Partido Popular la ha bloqueado para que no salga adelante la ley. Por cierto, bloqueo junto con Ciudadanos. Está muy bien hablar de brecha salarial y querer acabar con ella, pero cuando ponemos en marcha las medidas que pueden solucionarla, Partido Popular y Ciudadanos las bloquean. Bueno, luego tendrán que explicarnos el porqué. Nosotros lo que queremos es también dar propuestas, pero evidentemente, señora del Moral, tenemos que contar lo que ha ocurrido en este tiempo. Los ciudadanos tienen que saber lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Señora del Moral, yo no la he interrumpido, le agradecería que no lo hiciera conmigo. Creo que los ciudadanos tienen que saber qué ha ocurrido con 7 años de gobierno del Partido Popular y tienen que saber que Andalucía, que ha pedido durante 7 años ese plan especial de empleo, el Partido Popular se ha negado a darlo, pero sí se lo ha dado a Canarias y sí se lo ha dado a Extremadura. Por cierto, la Diputación Provincial, junto con la Junta de Andalucía, han invertido 170 millones de euros en planes especiales en estos momentos de dura crisis. Y nos preocupan los jóvenes, por eso queremos poner 670 millones de euros para que haya un plan especial para los jóvenes,
Por eso hemos igualado los permisos de paternidad, vamos a ir igualándolos en el tiempo, precisamente para eso, para conseguir mejor calidad, que es lo que ahora mismo necesitamos en Jaén. Estupendo, pues terminamos con este bloque de política dedicada a la economía y al empleo, y vamos a abordar uno no menos importante, que es el de políticas sociales. Así que, bueno, pues comenzamos, Marian, a hablar de políticas sociales. Sé que es un tema muy amplio, que son 2 turnos de 1 minuto y medio, pero bueno, nos centramos en lo que cada uno consideréis que es más importante para vosotros. Bueno, importante serían tocar varios temas, pero por el tiempo tenemos que ceñirnos a uno. A nosotros nos preocupa especialmente el futuro de las pensiones, el futuro de nuestros jubilados. En Jaén tenemos un total de 141.000 personas que perciben una pensión. Quiero hacer una mención especial porque han sido los grandes héroes y quienes han soportado esta crisis terrible cuando Zapatero, y no nos vamos a remontar a la prehistoria, es que acarreamos las circunstancias de un desgobierno, ¿no? Cuando Zapatero fabricaba parados por a doquier, ¿no? Cuando tenemos reuniones con jubilados, con pensionistas, todos que tienen una madurez y una capacidad de sintetizar cuál es el problema, nos dicen que el problema es la precariedad laboral, ¿no? Que si no hay una reforma laboral y desde la raíz sanamos este problema, difícilmente vamos a poder pagar esta pensión que tan merecida tienen estos jubilados y pensionistas. Además, voy a poner un ejemplo muy gráfico. Para mí es denigrante, es totalmente... En fin, reírse de una persona que percibe una pensión, que la subida sea de 0,25. Vale más el sobre en el que te comunican esa subida que el hecho de que te suban 0,25 céntimos. Me parece una tomadura de pelo total. Nosotros vamos a apostar por renovar y reformar ese mercado laboral para que el jubilado no tenga el miedo constante de saber qué va a percibir y cuándo va a percibir esa pensión, si es que llega. Estupendo, pues turno ahora para Francisco. Bueno, creo que está muy bien traída la contundencia con la que Marian defiende las pensiones. Lo que pasa es que luego, a la hora de la verdad, a la hora de ir a los hechos, las políticas que defienden Ciudadanos van por otro lado un poco diferente. Cuando llega la hora de la verdad, por ejemplo, a la hora de votar propuestas en el Parlamento Europeo, nos proponen un sistema de fomento de los fondos privados de pensiones, ¿no? De inversión en fondos privados. Proponen cuestiones como el cómputo de toda la vida laboral, algo en lo que coinciden con el Partido Popular y con Vox, y proponen sistemas de capitalización privados como el de la mochila austriaca, que también da que pensar el hecho de que, siendo algo que se pretende relacionar con la intención de fijar población, se le ponga el nombre de una mochila, ¿no? Tiene unas connotaciones un poco de que nos lo llevamos a otro sitio. ¿Hay que conocer el significado? Sí, sí. Hay que conocerlo. Hay que conocer que nos llevamos, porque no necesitamos ya un sistema de seguridad social en el que nos fijemos la población al territorio, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una propuesta de revalorización de las pensiones que responde a las necesidades de los pensionistas y a lo que han estado demandando en la calle. Tenemos la intención de blindar las pensiones públicas en la Constitución, porque estamos convencidos de que no es un problema de sostenibilidad el sistema de pensiones, no es un problema demográfico, sino que hay detrás una intención evidente de cuartear el sistema de servicios de pensiones públicas, como lo hay con otro tipo de servicios sociales, por ejemplo la sanidad, y que hay mucha gente esperando a beneficiarse del deterioro del sistema público. Perfecto, María Luisa. Las pensiones nos preocupan, como no podía ser de otra manera, esas personas que han dejado toda su vida trabajando y que a la hora de retirarse tengan una pensión digna. Pero quiero recordar que los presupuestos que actualmente están en vigor, que son los presupuestos que se aprobó por parte del Partido Popular en el 2018, son los presupuestos que realmente ataron las pensiones, que dieron una cantidad de 5.188 millones de euros para que tuvieran lugar una subida del 3% de pensiones, que son las mínimas, 1,6% al resto, incluso unas pensiones de 7,6% para todas las mujeres viudas. Unas pensiones que se preocupan de la familia y que hay más de 500.000 mujeres que se han beneficiado y que cobran hasta un 15% según el número de hijos en las pensiones que actualmente perciben. Es decir, no solamente una pensión pensada como todos queremos, sino por colectivos y según las necesidades. Somos nosotros los que brindamos realmente esa oportunidad y ese incremento salarial en los presupuestos generales del Estado. Y no solamente las pensiones, es un factor social importante, también de cualquier manera es el factor de la sanidad. Si esto lo unimos con el empleo, habiendo más riqueza, el estado de bienestar, las prestaciones públicas serán siempre de calidad, como la sanidad que ofrece el Partido Popular, que quiere que quede de una vez por todas clara que tenemos la mejor sanidad del mundo.
Nos han copiado nuestro modelo sanitario en muchas ocasiones, y gracias a las políticas sanitarias del Partido Popular, que quiere traer también al mundo rural, que quiere establecer, como ya está demostrando la Junta de Andalucía, planes de choque para que le llegue toda la prestación sanitaria a todos los municipios de nuestra provincia. Somos el partido que estamos demostrando que esto se puede hacer. Ya en la Junta de Andalucía, en 100 días, hemos rebajado no solamente impuestos que podrían beneficiar a todas las familias de nuestra provincia de Jaén, sino también acercando la sanidad a todos los municipios. Gracias. Felipe. Sí, ciertamente. Por terminar con lo que decía la portavoz del Partido Popular, con la señora del Moral, en Andalucía han bajado impuestos, es verdad, a aquellos que más ganan y a aquellos que más tienen. Le han quitado el impuesto de donaciones y sucesiones a aquellos que dan más de 1 millón de euros, porque los que recibían menos de ese millón ya lo tenían quitado, ya estaba prácticamente quitado. Ahora se lo ha quitado, pues eso, a los que ganan más de 1 millón o tienen más de 1 millón. Es la política clara del Partido Popular, beneficiar con esa bajada de impuestos a los que más tienen. Por eso, si recaudamos menos, se pueden tener menos prestaciones y por eso pueden peligrar las pensiones. Y decía la señora del Moral que ellos han apostado por las subidas de pensiones. Y bueno, no sé entonces qué pensarán miles de pensionistas de nuestra provincia que salían a las calles pidiendo unas pensiones más justas y más dignas, porque esas manifestaciones masivas de los pensionistas se han producido con el señor Rajoy en la Moncloa, hay que recordarlo, con el señor Rajoy en la Moncloa. Y quien consiguió una subida de pensiones más alta fue el Partido Nacionalista Vasco, seamos justos, fue el PNV el que le arrancó al Partido Popular esa subida de pensiones que ha mantenido el Partido Socialista para este próximo año, una subida del 1,6 para todas, para las mínimas un 3 y un 7 para las pensiones de viudedad. Por cierto, cuando estaba gobernando Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos no decía nada de pensiones, porque le aprobaba el presupuesto en el que el Partido Popular subía la pensión pírricamente un 0,25 y Ciudadanos callaba en ese momento. Por eso los socialistas queremos consolidar en la Constitución una subida del IPC de las pensiones. Segunda vuelta, María, ya que hemos recuperado el cronómetro. A mí me parece indispensable, si hablamos de política social, hablar de la lacra constante. Yo creo que tenemos, comparto con los compañeros que aquí nos sentamos, un interés preponderante en acabar con esta lacra, como ya decía, de la violencia de género. Desde Ciudadanos vamos a impulsar e impulsaremos las veces que haga falta este gran pacto de Estado que acabe con esta situación, precisamente porque quien padece esta situación, tanto la víctima como el entorno, suelen ser un entorno y una víctima silenciosa. Si la Administración no alza la voz, y protege a esa víctima y a ese entorno, que ya digo que también es fundamental, porque cuando hablamos del entorno generalmente hablamos de menores, poco haremos por la sociedad. Nosotros, como ya hemos dicho, como dice nuestra consejera Rocío Ruiz, no vamos a dar ni un paso atrás en los derechos de la mujer, ni un paso atrás en cuestión de violencia de género. Todos los recursos tienen que ir a la víctima, no se pueden generar, porque me parecería indecente, chiringuitos alrededor de la violencia de género. Tenemos que fiscalizar que ese dinero, que esos recursos vayan a ese entorno directamente, que a la víctima se le aísle respecto del agresor, que el entorno pueda sanar tanto física como psicológicamente. No valen las políticas de pancarta aquí, no valen los eslogans, no valen los dípticos muy bonitos que se reparten en la calle, si al final esa víctima tiene que estar conviviendo con su verdugo y si al final esos niños siguen en continuo contacto con ese maltratador. Desde Ciudadanos lo decimos y lo diremos siempre, ni un paso atrás en cuestión de violencia de género. Muchas gracias, María. Y turno para ti, Fran. Sí, quizá porque en el tema de las pensiones, por seguir brevemente con él, venimos de una reforma laboral que se hizo en el 2011 por el Partido Socialista y de otra que se hizo en el 2013 por el Partido Popular, es por lo que los pensionistas y las pensionistas que se han movilizado en la calle lo han hecho detrás del lema "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", ¿no? La presión del PNV seguramente responde en gran medida al hecho de que ha sido allí donde ha habido uno de los principales focos de movilización. Así que si alguien merece un reconocimiento al protagonismo que ha posibilitado esa subida de las pensiones este año, han sido esa gente que se ha estado movilizando. Bajemos a Jaén, hablemos de Jaén, donde 4 de cada 10 pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza. Son pensiones de viudedad, pensiones no contributivas, pensiones por incapacidad, que no responden a los mínimos de dignidad que necesitan las personas mayores en nuestra provincia, ¿no? Por eso proponemos que no haya ninguna pensión con una garantía de ingresos, que no haya ninguna pensión por debajo de 600 euros. Porque por debajo de eso, incluso ya
con 600 euros ya es difícil vivir, pero que no haya ninguna pensión por debajo de 600 euros. Más allá de las pensiones, otra de las cuestiones fundamentales, lo decía antes, es el asunto de la dependencia. Muchas personas mayores se quedan sin servicio con las pensiones más bajas en esta provincia, 810 euros. Tienen que hacer frente a la falta de infraestructura, de atención sanitaria adecuada y de dependencia. Plan de choque para eliminar las listas de espera en dependencia, que son 9.500 personas en la provincia de Jaén, para también de esa manera poder crear empleo y que haya futuro en esta provincia. Estupendo. Pues María Luisa, segunda vuelta. Efectivamente, escuchando al señor Sánchez, efectivamente la dependencia ha tocado el punto también importante, tan importante por la situación que tenemos en nuestra provincia de envejecimiento. Hasta hace muy poco había una lista de espera en dependencia, mientras que estaba el Partido Socialista en el Gobierno de Andalucía, que ya en este momento se está solucionando, y en 30 días la Junta ya ha establecido que se podrán solucionar los problemas de solicitud de dependencia y que no tengamos que sufrir alguna desgracia por no haber encontrado solución a esta lista de dependencia. Y dicho esto, también como importante política social que está perfectamente enraigada con el empleo es la educación. La educación es algo prioritario, es otro pilar básico y es otro servicio público de calidad. Yo creo que tenemos que abogar por una educación clara a todos los niveles, no solamente ya que sea obligatoria hasta los 3 años. El Partido Popular quiere abarcar desde los 0 hasta los 3 años y quiere, por supuesto, en este momento apostar por la familia y apostar por la mujer. Que la mujer no tenga que decidir a la hora de empleo, a la hora de poder trabajar y desarrollarse profesionalmente, entre sí ser o no ser mujer. El INE dice que 3 de cada 4 mujeres presentan la voluntad de ser madres y que por motivos sociales, laborales o económicos tienen ese problema. El Partido Popular apoya esto, apoya a las empresas que crean sus guarderías, apoya a las empresas que incentivan el empleo en la mujer, y esto como política social creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Perfecto, pues Felipe, cerramos bloque. Por continuar hablando un poco de pensiones, creo que es muy ilustrativo el gráfico que les podemos mostrar con la subida de pensiones en los 7 años del Partido Popular. 7 años del Partido Popular, un 1,3 ha subido la pensión. En los menos de 10 meses de gobierno socialista, la pensión más de un 5%, 5,6%. La subida de la pensión media en nuestra provincia, eso es lo que ha subido con el gobierno socialista, de 10 meses, lo que han subido 7 años de gobierno del Partido Popular, un 1,3%. Por eso es por lo que los pensionistas salían a la calle, como bien decía el señor Sánchez, que ciertamente ellos son los principales protagonistas de esa subida y quienes se la han arrancado. Porque además no solo veían que sus pensiones subían de manera pírrica con el apoyo de Ciudadanos a la medida que adoptaba el PP, sino que también veían cómo tenían que hacer frente al copago farmacéutico que instauró el Partido Popular, o cómo también tenían que pagar medicamentos, 450 medicamentos de los más usados por todos, que el Partido Popular decidió sacar de la prestación de la Seguridad Social y que se pagaran íntegramente. Y por hablar de dependencia, ciertamente la dependencia en Jaén es importante porque hay más de 23.000 personas que reciben la prestación de dependencia, una prestación que el Partido Popular recortó la prestación, atrasó los plazos para que se pudieran cubrir, y que en los 3 meses que llevamos ya en Andalucía de dependencia, resulta que hemos conocido hace tan solo unos días que hay 2.000 dependientes menos atendidos en Andalucía, por una sencilla razón: esas personas han fallecido y la Junta de Andalucía no ha incorporado a nuevos dependientes al sistema, las consecuencias de la derecha. Pues turno para el siguiente bloque, y yo sé que es tu bloque favorito, Mariam. Te gusta mucho hablar de agricultura y es justo a lo que nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Comenzamos. Bueno, me gusta porque es mi profesión y adoro y amo mi profesión. Hablar de agricultura en Jaén es prácticamente hablar de olivar. Yo quiero decir una cifra: ¿cuántos olivos se ponen en el sur de Portugal? Se pone 1 cada minuto. ¿Eso qué significa? Que estamos en una competición, que el olivar jiennense se muere, y además nos lo dicen nuestros agricultores. Yo tengo la suerte de tratar todos los días, porque trabajo en una cooperativa, con agricultores. El hecho de que este olivar tenga que competir con el que se está poniendo de forma intensiva o superintensiva a lo largo no solamente de nuestra provincia, sino de la provincia de Córdoba, del sur de Portugal, como digo, hace que la administración tengamos que apostar
por una reconversión del olivar allí donde sea posible, y ya es posible en muchos terrenos de nuestra provincia, incluso con pendientes del 30% se puede reconvertir olivar. Tenemos que apostar por el olivar milenario, pero el aceite tradicional. Además, la Administración tiene que estar concienciada, y Ciudadanos lo va a estar, porque en este sentido se ha dotado de gente que tiene especial sensibilidad en el mundo del aceite de oliva, y no hablo en este caso por mí, por fomentar la cultura, no solamente olivarera, sino la cultura del aceite de oliva en sí. Tenemos dos grandes cuestiones pendientes, una es la comercialización y otra es la promoción, y ahí Ciudadanos va a estar dando el do de pecho. Pues sí que a nuestra compañera de Ciudadanos le gusta el tema, porque normalmente no agota los tiempos y es la primera vez que se pasa del tiempo. Seguimos con Fran, hablando de algo tan importante en Jaén como es la agricultura. Sí. Y sobre todo especialmente en esta comarca, ¿no? Casi que más, ¿no? Es una comarca de la Loma, sector. puntera, y de la que lleva las mejores cifras, no solamente en producción, sino también en calidad. Efectivamente, y de las que más ha sufrido seguramente este año la situación que se ha vivido de precios del aceite de oliva en el mercado, ¿no? Este año hemos vivido una situación excepcional por la cual los costos de producción han estado por debajo del precio del aceite de oliva en el mercado, y eso ha supuesto una incertidumbre para muchísima gente, no solo agricultores familiares que dependen de las explotaciones, sino también gente que depende de los jornales durante los 2 meses que dura la campaña, ¿no? Imaginamos lo que el temblor, el terremoto que eso produce en una comarca como esta y en una provincia así. Por eso proponemos también que haya una garantía de precios, un precio mínimo garantizado para cualquier agricultor o agricultora, que se fije de manera objetiva por la Agencia de Información y Control Alimentario, y que haga que la gente que se dedica al mundo de la agricultura tenga una garantía, una cierta seguridad. Necesitamos una cierta certeza, ya sea para el olivar, para cualquier otro cultivo, que podemos hablar ahora en adelante sobre eso, pero que vaya poniendo sobre la mesa que la gente tiene que tener seguridad cuando inicia una aventura de agricultura. Tenemos 1 minuto y medio. Tenemos 1 minuto y 1 minuto. Ah, pero vale, bueno, vale. el tiempo que uséis en esta primera intervención lo tenemos menos en la siguiente. 1 minuto y 1 minuto. 1 minuto y 1 minuto, María Luisa. Vale, pues aprovecho porque, aunque no trabajo en la cooperativa, señora Adán, pero sí que me duele, porque me duele Jaén y me duele todo lo que tenga que ver con nuestra riqueza, que es el olivar. Ha mencionado algo importante, que es un poco reinventarnos y que nos pongamos a nivel de la velocidad en que se crea el cultivo, pero yo temo que los que nos están escuchando en esta cadena, esta emisora, que son muchos olivaderos y muchos agricultores, cuando lo oigan hablar usted de transformar el cultivo tradicional, el olivar tradicional, en un olivar intensivo y superintensivo, se preocupen y se asusten, porque yo creo que nuestra propia orografía, la orografía de esta sierra, tiene el problema de esa transformación, y no solamente la transformación, sino que eso, aunque abaratara costes, también eliminaría empleo, con lo cual encontrar el equilibrio en esta situación, y lo digo porque me lo han contado a todos los trabajadores del campo y de cooperativas que me lo han manifestado a lo largo de mi recorrido por esta provincia. Entonces, lo que yo realmente le preocupa actualmente al sector del olivar es, como ha dicho el señor Sánchez, la bajada de precio que actualmente existe en este momento, ¿no? Y que continuaré hablando de ella en la segunda vuelta. Gracias. Turno ahora para Felipe Sicilia. Bueno, el olivar es fundamental en nuestra provincia. Supone en torno al 20% de la riqueza provincial, en función de la campaña viene mejor o peor, pero en torno al 20% de la riqueza de Jaén se genera en torno al olivar, y miles de puestos de trabajo y de jornales en el campo. Por cierto, nos preocupa mucho el empleo de la mujer en el campo, porque estamos viendo cómo cuando llegan las campañas de la aceituna cada vez son menos las mujeres que pueden ir a trabajar, y por tanto son menos también las mujeres que pueden encontrar los jornales necesarios para cotizar en su cartilla agraria, que luego le asegure la pensión. Por eso queremos hacer un plan especial en el mundo rural que vaya de la mano de la agricultura y del empleo, para que esas mujeres, con especial atención a las mujeres del ámbito rural, por tanto a las mujeres de Jaén, puedan tener empleo en la agricultura, y por tanto encontrar esa cotización para el día de mañana asegurar la pensión. Y nos preocupa la PAC. Se está ya empezando a negociar la PAC. La última PAC, la que negoció el PP, supuso una pérdida en Jaén de 272 millones de euros de ayudas directas, es decir, las ayudas que reciben muchos de los agricultores que nos puedan estar viendo. Y eso no son datos del PSOE, son datos del propio Ministerio, 272 millones de euros menos en la última reforma de la PAC. Por eso tenemos que conseguir una PAC que sea fuerte, con presupuestos suficientes, y eso es lo que nos jugamos también en Europa.
Perfecto, pues vamos a esa segunda vuelta, María. Voy a contestar porque no me queda espacio para más. La reconversión no simplemente es apostar por el olivar intensivo o superintensivo. La renovación de plantas también es reconversión. Pero como se ha indicado por allí... La puesta en valor del olivar milenario no es reconversión, pero daría un buen precio al aceite de oliva. Yo vengo de una comarca de montaña, sé lo que es reconvertir en campiña, es mucho más fácil que reconvertir en montaña. Eso lo quiero dejar muy claro. Nosotros no podemos hablar de incorporación de la mujer a la agricultura cuando tramitamos, en este caso lo conozco de primera mano, muchísimos expedientes de ayuda de incorporación de jóvenes y mujeres a la agricultura y se acumulan en la Delegación de Agricultura. Eso es propagandístico, pero al final no se traduce en nada. Quiero hablar de dos medidas que no nacen de los partidos políticos, sino que nacen por fin de la unión de las grandes asociaciones agrarias. Una es la autorregulación del sector, me parece fundamental, y otra es la apuesta por el almacenamiento privado. Otra es fundamental, la renovación y la regeneración y el rejuvenecimiento de nuestros agricultores. Muchos temen legar la finca porque el impuesto, porque lo que pierden, la pérdida de derechos, la negociación de las PAC, así se han visto obligados. Por lo tanto, no podemos hablar de reconversión a la ligera y no podemos hablar de incorporación de la mujer a la agricultura cuando los expedientes se acumulan en la Delegación de Agricultura y ninguno se resuelve favorablemente. Único tema en el que María se ha pasado el tiempo, pero bueno, en los otros no ha llegado, o sea que María... Hubiera hablado más. Fran. Bueno, sí, ya por terminar con el tema del aceite, aparte del tema de la organización productiva y demás, creo que hay que hacer una apuesta fuerte por la comercialización aquí y por la posibilidad de hacer una industria de envasado tanto para el olivar como para otro tipo de cultivos agrícolas en los que hay que intentar profundizar de una manera planificada para que se diversifique la producción agrícola en esta provincia, que hay muchas más posibilidades aparte del olivar que hay que proteger, por supuesto, de manera prioritaria porque hay mucha gente que depende de eso. Además, ligado a la agricultura, poner en marcha una industria de transformación, de envasado y que permita que el valor añadido de toda la actividad económica se quede aquí y que al final acaben centrándose en circuitos de comercialización cortos que garanticen además la seguridad tanto a los productores como a los consumidores. Perdóname que haga un inciso aquí porque a mí lo que me gustaría saber, como muchas personas que están en su casa y se estarán preguntando es, desde Madrid, desde el Congreso, ¿qué se puede hacer, es verdad, para que todas estas cuestiones que estáis poniendo sobre la mesa pues se puedan llevar a cabo? Y dicho esto, queda sobre la mesa y a vuestro turno libremente podéis ir respondiendo. Pues se llevarán a cabo trabajando mucho, creyéndose que Jaén vale lo que vale, que tiene que estar en lo más alto de la talba, en lo más competitivo y luchando por eso. Pero dicho lo que acabo de decir, este gráfico demuestra cómo la activación del almacenamiento privado, cosa que el PP realizó en momentos récord, y que le comunicaba yo, le preguntaba al señor Sicilia por qué no se había activado ya, y él me decía que era un tema europeo, ¿no? Usted sabe muy bien, se lo comenté, que el Reglamento Europeo 1318/3, artículo 18, letra B, da permiso a que realmente se pueda activar ese almacenamiento privado, con lo cual el problema principal ahora de la bajada de costes del aceite se podría recuperar. Y ya que dice de la PAC, y ya que dice del reparto, ese reparto que usted dice que pudo perjudicar después de una buena negociación en la que formó parte, como usted sabe, en los principios de la negociación el señor Luis Plana, no se ha ejecutado en más del 20%. Luego, si en el periodo 2014-2020 resulta que no se ha ejecutado aquella liberación, ¿y qué pasa con eso que boletea de la tasa plana? ¿Se va a convocar la tasa plana? Los señores que están aquí escuchándonos, a lo mejor en ese tema de la PAC le gustaría saber qué va a proponer el PSOE con respecto a la tasa plana. Felipe. Respecto a la tasa plana no la hemos defendido nunca, ni creemos en ella y desde luego sería perjudicial para Jaén y por eso el PSOE no la va a defender nunca. Pues el Partido Popular presentó una enmienda en el Senado defendiendo la tasa plana, es curioso, pero bueno, más allá de eso, el índice que nos ha enseñado la señora del Moral, es cierto, señora del Moral, hay un problema con los precios y ese reglamento al que usted hace mención, se olvida mencionar otra parte, que es el precio que se establece para poder activarlo. Claro que se puede activar, pero con un precio que está determinado. Si ese precio no se alcanza, no se puede activar. Contémoslo todo, señora del Moral. Señora del Moral, yo tengo un tiempo tasado, le he respetado su turno, por favor respete el mío. Ese precio está fijado en Europa. Podremos poner toda la voluntad, podremos decir todos los eslóganes que queramos, pero si a ese precio no se alcanza, no se puede hacer uso de ese reglamento y de ese artículo que usted menciona. ¿Y sabe por qué ese precio no se ha podido actualizar? Como
hemos venido pidiéndolo? Porque la derecha europea, que es la que gobierna en Europa, la derecha europea se ha negado a que ese precio se pueda actualizar, como hemos venido reclamando. Tenemos que ir acabando porque vamos a pasar a otro bloque que, si de verdad es necesario hablar de él en una provincia como la nuestra, pues de infraestructuras. Infraestructuras que, bueno, tenemos unos parques naturales impresionantes, tenemos unas ciudades patrimonio mundial preciosas, pero hacen falta infraestructuras también para que las empresas se ubiquen en nuestros pueblos y ciudades. Por lo tanto, bueno, pues ¿cuáles son sus propuestas en este sentido? Ciudadanos, Marián. Yo voy a poner un ejemplo muy gráfico y muy visual. De Jaén a Madrid tardamos insufriblemente, además si nos vamos en tren, 4 horas. Y desde Valencia a Madrid, teniendo la misma distancia que Jaén, tardamos solamente 2. Ahora nos podrán decir que es culpa del PP, que esto es culpa de cuando ha gobernado el PSOE, pero el caso es que los que lo padecemos somos los jiennenses, porque Jaén no está en el mapa. Tenemos una autovía que conectaría, el día que esté, espero que mi hija puedan pasar por ahí, una autovía que conectaría Linares con Albacete, que es la autovía más lenta de España, solamente tiene impulso económico en periodo electoral. Es muy difícil que fijemos población, es muy difícil que crezcamos, es muy difícil que cualquier empresa quiera situarse aquí, es muy difícil que una comercializadora de aceite de oliva que mueve tráiler, que mueve bañera de gran tamaño, quiera situarse en el Condado, quiera situarse en Cazorla. ¿Por qué? Porque uno se juega literalmente la vida, yo soy de Quesada, se la juega en el paso entre Úbeda y Torreperogil. Literalmente. Entonces, si no apostamos por la infraestructura, si no cohesionamos nuestra provincia y la vertebramos internamente, ¿cómo vamos a crecer? Estupendo. Pues turno ahora para Unidas Podemos. Yo creo que efectivamente es una de las manifestaciones más contundentes de marginación de la provincia de Jaén frente a otros centros en los que se están concentrando las inversiones, ¿no? Efectivamente hay una autovía que parece que es interminable y que es inadmisible que una ciudad como Baeza, que es patrimonio de la humanidad, no esté debidamente conectada con ella. Más allá de las cuestiones de la autovía, pues yo creo que está efectivamente el tema del ferrocarril. Yo soy usuario, además lo vivo cada semana porque trabajo en la Comunidad de Madrid y tengo que desplazarme haciendo viajes que son bastante pesados y encontrándome con gente en los vagones de la misma situación, jóvenes mayormente, que trabajan en la Comunidad de Madrid, que bajan a su casa y que, bueno, pues cada semana se ven en la misma situación. Hemos perdido el 90% de las circulaciones ferroviarias desde el año 1992. Una de las estaciones más perjudicadas por esa pérdida es la estación de Linares Baeza en particular. Y bueno, pues mientras esas inversiones que se iban perdiendo en mantenimiento de líneas, en la posibilidad de hacer que el transporte entre Madrid y Jaén, por ejemplo, sea mucho más rápido, mucho más eficaz, mientras todas esas inversiones se han perdido, se han ido concentrando en otros lugares que ahora diremos. Estupendo, María Luisa. Yo creo que todos estamos de acuerdo que para que Jaén sea cada vez más conocida, más visitada y reivindiquemos ese orgullo de Jaén, necesitamos inversiones, pero unas inversiones que ya durante un tiempo y durante el gobierno del Partido Popular sí que se han llevado a cabo. Es necesario más, que duda cabe, por supuesto que sí. En el programa de las 500 medidas que aquí vienen reflejadas ya un presupuesto para finalizar de una vez por todas una A32 que recuerdo en el 2010 ya Zapatero dijo que paralizáramos. ¿Por qué? Porque no consideró que la A32 fuera un recorrido suficiente para considerarlo como una autovía. Por supuesto que tenemos también en el plan general, en los presupuestos del plan general de 2018, una partida presupuestaria de más de 230 millones para el ramal, para el semienlace de Baeza con la A32 también tan necesaria, y ahora que nos están escuchando toda la provincia de Jaén en concreto de Baeza, eso lo aprobamos, está sin ejecutar, y por supuesto quiero recordar que de los 100 millones que estaban presupuestados bajaron a 100.000 el Partido Socialista en los presupuestos que no se llegaron a aprobar en el 2019. Apostamos por las inversiones de carretera y por supuesto de ferrocarril. Ya está hecha por lo menos el tramo de Linares-Grallena para que llegue la alta velocidad a Jaén. Pues turno para Felipe Sicilia. Bueno, menos mal que la señora del Moral ha reconocido que el semienlace de Baeza no está hecho, porque es curioso. Sí, estará en los presupuestos, señora del Moral. Es verdad, mire, estaba en el presupuesto del 18, en los del 17, en los del 16, en los del 15, señora del Moral. Es decir, en los del 17, en los del 16, en los del 15, en los del 15
La que hoy es presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció en el Congreso, a una pregunta que yo tuve oportunidad de hacerle, que cuándo iba a hacer el semienlace de Baeza, y me dijo brevemente, y el PP de Baeza salió a anunciarlo, pues ni en el 15, ni el 16, ni el 17, ni el 18. Por tanto, señora del Moral, ustedes vendrán a contar que harán el semienlace de Baeza, pero han tenido 7 años y el semienlace está sin hacer. Como está sin hacer todos los tramos de la A32, que ahora ustedes dicen que impulsarán, han tenido 7 años para impulsarlo. Si ustedes ahora, después de 7 años, coinciden en que hay que impulsarlo, me parece muy bien. Todos de acuerdo, pero han tenido 7 años para hacerlo. Lo mismo que tenían también para conectarnos a través de ferrocarril con la capital, y han tenido esa infraestructura olvidada. Por cierto, es verdad, señora Adán, se tarda 2 horas en llegar a Valencia. Ustedes han apoyado que la alta velocidad llegue a Valencia en los presupuestos, y cuando nosotros en los presupuestos podíamos más inversión en la A32 o en el ferrocarril de Jaén, votaban que no y votaban con el PP. Perfecto, pues segunda vuelta y tú no vas a responder. He oído hablar a la señora del Moral del AVE y no he podido evitar la imagen de Montoro poniendo la primera piedra del AVE. Nadie puso la última, pero Montoro puso la primera. No sé dónde estará esa primera piedra. Es una tomadura de pelo decir que Jaén tiene un aeropuerto. Además ya ni siquiera lo decimos, ¿no? Está a 1,5 kilómetros de Granada y a 89 de Jaén. Que no tengamos conexión a Córdoba vía autovía, el desdoblamiento a través del Carpio, eso es algo insufrible, ¿no? ¿Cómo vamos a dar valor a nuestra provincia? Pues de ninguna de las maneras. Si no vertebramos nuestra provincia, no vamos a proyectarnos al mundo. En comarcas como la mía, en comarcas como el Condado, para ir a Madrid, al centro de nuestra nación, tenemos que coger una comarcal, una nacional, ir a Córdoba a coger el AVE y subir para Madrid. ¿Eso qué significa? El señor Sicilia, que es diputado, lo estará padeciendo en sus carnes. ¿Eso qué significa? Pues que Jaén está totalmente aislada, que es mucho más fácil coger un vuelo desde Madrid, ir a Londres, que desde Jaén capital subir a Madrid. Pues muchas gracias, Marián. Y turno ahora para Unidas Podemos. Sí. El aislamiento ferroviario de Jaén no es una catástrofe natural ni algo que haya pasado por casualidad ni por arte de magia. Responde también a una falta de inversión por parte de muchos gobiernos, no solo del Partido Popular, del Partido Socialista también, porque antes he puesto una fecha. 1992 es el momento en el que se empieza a perder el grueso de las circulaciones ferroviarias en esta provincia y se empieza a dedicar la mayor parte de los millones de euros de fomento a la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad más grande, la segunda más grande del mundo. Una inversión socialmente inútil, territorialmente discriminatoria y ecológicamente insostenible, pero muy lucrativa para algunos grandes poderes económicos que han ido viviendo a costa del Estado y que luego aparecen en papeles de financiación ilegal de partidos políticos, a cambio de haberse llevado una gran parte de esas inversiones, ¿no? Pues muchas gracias, nos quedamos sin tiempo y ahora sí. Bueno, pues nada, el señor Sicilia vuelve a preguntar y a decir qué ha hecho el Partido Popular en 7 años, y ya la pregunta me la pone usted en bandeja. El Partido Popular ha tenido competencias en esa autovía y en esas líneas ferroviarias, pero claro, la pregunta es fácil. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? 37 años en la Junta de Andalucía y en la Diputación para otros caminos que no son las autovías y que son las carreteras comarcales y las carreteras provinciales. Estamos hablando de elecciones generales, las autonómicas pero es que, ya claro, han pasado, no es que hayan pasado. Moral, el sí. caso es que ustedes también han tenido competencia en infraestructura y en inversiones y no la han llevado a cabo. Y no solamente hay que hablar de inversiones en comunicación, también yo creo que es necesario hablar, y a los regantes y a los olivaderos, aunque tenga que ver con la agricultura, le interesa todo lo que tenga que ver con el regadío. Y tenemos ahí nuestra famosa presa de Siles, una presa de Siles que ya gracias a la Junta de Andalucía y a Juanma Moreno se va a establecer las canalizaciones necesarias para el regadío y que estén las comunidades regantes contentos con esa agua que le va a llegar a su olivar. Bueno, pues Felipe, cerramos bloque. Mire, yo entiendo que al Partido Popular no le guste hablar de lo que han estado haciendo, pero es que yo creo que los ciudadanos también merecen saber, que de hecho lo saben, merecen saber qué es lo que ha hecho el Partido Popular para evaluar, porque al final en unas elecciones los ciudadanos eligen, y eligen lo que creen mejor. Y a Jaén es verdad que le ha venido bien siempre que ha estado el Partido Socialista, porque hemos aumentado la inversión. Presupuesto pasado del Partido Popular, 112 millones. Presupuesto anterior del Partido Popular, 80 millones. Presupuesto que presenta el Partido Socialista para el 2019, 204 millones de euros. La diferencia es clara, se la he vuelto a traer en un gráfico,
que seguramente podrán ver. Esta es la inversión que ha hecho el Partido Popular frente a la que han hecho los gobiernos socialistas. Por cierto, la inversión del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos, que ahora viene a reclamar que haya más infraestructuras, pero ustedes las podían haber pedido. Y hay proyectos que no han salido adelante porque ustedes no lo han apoyado y se han ido de la mano del Partido Popular. Perfecto. Bueno, pues tenemos que hacer un bloque más antes de irnos a ese minuto de oro que lo llaman en los medios de comunicación, pero si les parece, vamos a tomarnos un respiro, un descanso, unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con todos ustedes aquí en este programa especial de cara a las elecciones generales y a lo que piensan nuestros políticos, los y las de Jaén. Hasta ahora. Buenas noches. De nuevo, señoras y señores, continuamos aquí debatiendo con los principales partidos políticos. Pues de cara a las elecciones de este próximo domingo, las y los jiennenses tenemos una cita con la urna, tenemos que ir a votar y nuestra intención es que ustedes estén lo mejor y más informados o informadas que puedan para que, bueno, pues puedan votar con mayor libertad y elegir la opción que prefieran. Nos acompañan los número 1 que se presentan al Congreso por esta provincia, por los 4 partidos políticos. Insistimos, hemos invitado también a Vox, pero no ha venido. Dijeron que ellos no venían a este debate. Así lo hemos entendido y por supuesto que los demás sí que aquí están debatiendo. Nos queda un bloque. Estamos hablando de política territorial. Política territorial, ya sabemos lo que llevamos a hablar de Cataluña en esta campaña electoral. Así que también me gustaría, si pueden, por favor, que le dediquen un poco de espacio a Jaén, que también en cuestiones de política territorial necesita y mucho. Marián. Es cierto que ha capitalizado gran parte de la pre-campaña y campaña el tema catalán, pero al final es que nos hemos visto abocados a estas elecciones, que Sánchez nos prometió inmediatamente, nada más llegar a la Moncloa, algunos pensábamos que se emitía ese decreto de disolución de las cámaras, pero luego le gustó mucho el sillón. Y además no se sentía incómodo llegando a acuerdos con los amigos de Otegi. Por lo tanto, no podemos mirar hacia atrás y obviar lo que nos ha llevado hasta aquí. Además, porque comprometemos la vida política y la vida laboral de los jiennenses cuando se paga un impuesto revolucionario por mantener ese sillón, ¿no? Cuando se pagan esos cuponazos vascos o cuando se negocian presupuestos en las cárceles. Somos los grandes olvidados por algo, porque no hemos interesado, hemos sido el feudo de votos de algunos, la oposición cómoda para el Partido Popular, y eso tenemos que cambiarlo y tenemos que regenerar la política cambiando. Quien ha sido parte del problema jamás será parte de la solución. Estupendo, pues muchas gracias y Fran, Unidas Vale. Podemos. Me encanta el planteamiento que ha hecho de que se pueda hablar de Jaén en el bloque este de política territorial, porque yo creo que ya estamos hartos de muchas de las cuestiones que nos quedan lejos y porque creo firmemente, como lo cree Unidas Podemos y como lo refleja en su programa, que el principal problema territorial de este país es la desarticulación que hay y la polarización entre unos territorios que se van quedando al margen de todas las inversiones y van perdiendo población y otros polos de desarrollo desigual que van concentrando esas inversiones y esa población. Creo que eso es lo que hay que dar respuesta y el programa de Unidas Podemos le da respuesta. Tiene un apartado específico que se llama Garantías de Justicia Territorial, que precisamente intenta recoger toda la serie de reivindicaciones que en los últimos tiempos se expresaron, por ejemplo, en Madrid el 31 de marzo en la manifestación de la España vaciada, ¿no? Recoge la necesidad de invertir de manera prioritaria en la compensación que se necesita en determinadas zonas que han vivido parasitadas por otros, no voy a decir por otros lugares, pero sí por otros grandes poderes que se han beneficiado de esas inversiones. Pues turno para el Partido Popular. María Luisa. De acuerdo con el planteamiento de hablar de política territorial y centrarnos en Jaén, pero creo que no sería tampoco responsable dejar pasar por alto la tensión política que hoy existe a nivel de política territorial, que es el problema que tenemos con Cataluña y con el actual gobierno de unión con los independentistas. Yo creo que esto nos preocupa a todos los españoles, a los de Jaén también, y de pasada pues hay que reivindicar que seguir votando al Partido Socialista tiene el riesgo que a mí me asusta y creo que a muchos españoles de tener
un partido que se une a unas personas que deliran a veces y que hablan de ideas independentistas y de separar España. Pero dicho esto, y confiando en que realmente los españoles sabrán lo que tienen que votar el día 28, quiero decir que efectivamente el Partido Popular se preocupa también de ese reto demográfico, esa despoblación de esa provincia de Jaén, esa tensión que yo también vislumbré en la España vaciada. Tenemos el plan de choque para el desarrollo rural, queremos que la población vuelva a quedarse en la tierra, que realmente Jaén tenga equiparación para los presupuestos con el resto y que a continuación seguiré comentándoles. Estupendo, Felipe. Sí, voy a hablar de Jaén y de lo importante que es el desarrollo del mundo rural y lo importante que es que podamos tener una buena estrategia para aquellas zonas que ahora mismo se están despoblando o que la población está envejeciendo, podamos actuar en esa cuestión. Y para eso el gobierno socialista ya está trabajando en una agenda, en un comisionado para tratar de evaluar bien los problemas que eso supone de despoblamiento y cómo poder atajarlo, y también para poder fomentar el empleo y la riqueza en las zonas que ahora mismo están más deprimidas y que por tanto la población se marcha de ahí. Pero no puedo dejar de contestar algunas de las barbaridades que se han dicho. Por lo pronto, señora Adán, cuponazo vasco. El cuponazo vasco lo aprobó el PP y ustedes lo apoyaron en los presupuestos. ¿No se lo han contado? Pues mire, se lo cuento yo, que estaba en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos votó que sí al cuponazo vasco a través de los presupuestos generales del Estado. Señora del Moral, no hay ningún acuerdo con los independentistas, porque si lo hubiese habido, no tendríamos presupuesto, no hay presupuesto, y por eso estamos en elecciones. La prueba evidente es que ustedes sí que se juntaron con los independentistas para tumbar el presupuesto y que ahora haya elecciones. Y quiero recordarle que la declaración de independencia de Cataluña y los dos referéndums ilegales se produjo con un gobierno del Partido Popular, señora del Moral. Estupendo, pues segunda vuelta, Marián, Ciudadanos. Sánchez como escritor es pésimo, pero los socialistas para reescribir la historia y además si es reciente son brillantes. Nada más escuchar al señor Sicilia me ha dado esa opinión, he tenido esa sensación. Si hablamos de Jaén y hablamos de medidas concretas, el 80% de nuestros municipios, de los 97 que tenemos, tienen menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, tenemos un problema con la despoblación, y no es reciente, que parece que este término está de moda y todos hablamos de despoblación como si esto no pasase desde hace años. Nosotros proponemos una rebaja del IRPF en municipios de menos de 5.000 habitantes, una rebaja del 60%, es mucho. Pretendemos acabar con la brecha tecnológica que aísla tecnológicamente a muchos municipios y a muchos, por ejemplo, de mi comarca. En mi comarca está el municipio más pequeño de Jaén, que es Hinojares. Además, queremos extender una tarifa súper reducida que haga factible la incorporación de la mujer y de jóvenes al mercado laboral. Eso sería un impulso extraordinario. Esas son medidas para luchar contra la despoblación. Esas son las medidas que hay que poner encima de la mesa y reescribir la historia o hacer creer que hemos vivido lo que no hemos vivido, pues en fin, es un poco menos que tomarnos un poco, en fin, el pelo. Sí, bueno, decía que había un apartado entero dedicado a justicia territorial porque se toma en Unidas Podemos como un asunto de Estado, realmente fundamental. Y en ese sentido en el que yo he querido proponer, a partir del diagnóstico que estamos haciendo, he querido proponer un gran acuerdo por Jaén que recoja la necesidad de inversiones públicas masivas en la creación de empleo para fijar población, en el sentido que estáis diciendo, y en el sentido de invertir fundamentalmente en infraestructuras para que se pueda volver a aumentar la frecuencia de línea, el transporte pasajero y no solo, sino también construir o hacer, por ejemplo, de la estación de Linares Baeza y del Puerto Seco un centro logístico fundamental para el transporte de mercancías, no solo de personas, ¿no? Esa prioridad está recogida en el programa, la prioridad para zonas especialmente necesitadas de inversiones y en las que hay unas tasas de desempleo especialmente elevadas, y por lo tanto, si el programa de Unidas Podemos llega a hacerse efectivo una vez que ganemos las elecciones, pondremos en marcha todo ese tipo de inversiones que hay que financiar de alguna manera. Hay que financiar, las financiaremos a través de una política fiscal justa que no tiene nada que ver seguramente con lo que antes se exponía y lo que el gobierno andaluz con su triada está poniendo encima de la mesa últimamente. Pues María Luisa, Partido Popular. Los cuatro que estamos en esta mesa nos duele Jaén. Yo creo que estamos aquí de acuerdo en la necesidad. A los 5, María Luisa. Perdón, perdóname, Carmen. Efectivamente, y los que nos están viendo, por supuesto, aquí en este estudio y fuera. Y es cierto, esa despoblación que no viene de ahora, viene de largo. Sí tengo que reconocer que he sido más consciente desde que estoy en este mundo, desde que fui a la manifestación y comprobé la necesidad que hay de nuevo
poblar y retener. Ese reto demográfico al que antes me refería, yo creo que es de las principales misiones que tiene el Partido Popular. Hay que favorecer también la natalidad, hay que favorecer la retención y hay que favorecer también con esa eliminación de impuestos que las donaciones y las sucesiones efectivamente que existen ahora mismo en Andalucía, en el olivar, en las hectáreas, que no tengan que penar hijos al donar sus padres ciertas hectáreas o ciertas porciones de olivar. Así también se retiene, así también se pobla, además de las inversiones en carretera, además de las inversiones en regadíos que hemos estado hablando. Bueno, Felipe, pues ahora más. Sí, pues para terminar esta cuestión de la despoblación que afecta tanto a Jaén, lo comentaba en mi primer turno, hay una estrategia nacional para luchar contra la despoblación en la que Jaén tendrá que tener mucha implicación y tendrá un peso importante en las acciones que haga el gobierno a través de ese plan de mejora del mundo rural, como ya lo vinimos haciendo en la etapa del gobierno socialista con aquella ley de desarrollo rural sostenible que el Partido Popular y Ciudadanos han dejado sin presupuesto. Podríamos haber avanzado algo si esa ley hubiese estado en marcha en lugar de que la hayan dejado sin presupuesto. Es importante que a esas zonas llegue industria a través de reindustrialización, por eso queremos un gran Plan Nacional de Reindustrialización con especial atención a zonas como Jaén, a la que la industria de Linares Baeza, por ejemplo, hay que volver a potenciarla, y las energías renovables. El Partido Popular puso el impuesto al sol y quitó las primas, y eso ha supuesto que Jaén pierda 140 proyectos, 500 millones de euros de inversión y 2.000 puestos de trabajo. Hay que fomentar las energías renovables, que en Jaén es fundamental. Bueno, pues yo creo que, en fin, de manera muy rápida, muy esquemática, porque bueno, pues el tiempo es el que es, pero yo creo que, bueno, con los muchos debates que se están realizando, con las muchas entrevistas que estamos haciendo a las personas, espero que en su casa, hombres y mujeres de esta comarca, de esta provincia, les haya quedado claro cuáles son las propuestas de cada formación política y que vayan a votar, como decimos siempre, más informados, más libres. El próximo domingo nos queda ese minuto de oro que llaman, que en este caso vamos a realizar en 30 segundos, que son para cada, aproximadamente, Marian, que son para cada partido. Así que comenzamos, Marian. Bueno, mejor que contar yo la situación que vive Jaén, la saben los olivareros, la saben nuestros pensionistas, los padres que ven que sus hijos se van, la saben los jiennenses de a pie. Quienes son parte del problema, quienes nos han llevado a esta situación de ostracismo, de pisoteo total, no pueden ahora vendernos recetas mágicas y decirnos que nos van a sacar de esta situación. Hay que cambiar, hay que apostar por nuevos partidos, hay que apostar por la regeneración, por la unidad española, hay que apostar por las libertades, por un Estado social y democrático de derecho, y hay que apostar por Jaén. Y eso va a venir de la mano de Ciudadanos, sin ninguna duda, que a partir de este domingo tendrá voz naranja en el Congreso de los Diputados. Pues muchísimas gracias, Marian. Y turno ahora para Unidas Podemos. Vale, pues el 28 de abril tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de este país y de construir un horizonte de futuro para esta provincia. Hemos querido poner sobre la mesa la situación que hay, una situación de emergencia, y no la hemos querido poner así porque seamos catastrofistas ni porque seamos cenizos. Los cenizos son aquellos que afirman que no hay ningún futuro para esta provincia. Nosotros nos rebelamos frente a ese planteamiento y queremos poner encima de la mesa que hay una alternativa real y que hay una posibilidad de que las nuevas generaciones, en una alianza con las generaciones mayores que ya se están movilizando, puedan construir un futuro y una tierra de la que no haya que irse y en la que merezca la pena vivir con mucha alegría. Estupendo. Pues, María Luisa, esos 30 segundos. Buenas noches. Pues el Partido Popular continúa, no comienza como le ocurre a otros partidos, y continúa siendo el valor seguro y la garantía, demostrando un estado de bienestar con unos servicios públicos de máxima calidad, sanidad, educación, con un valor al emprendimiento, con un valor a la empresa, con un valor al valor social realmente, que es el empleo. El empleo traído a nuestra provincia, el empleo traído a nuestros pueblos, el empleo traído a nuestras inversiones. Jaén necesita estar en lo más alto. Reivindiquemos el orgullo de Jaén y llevémoslo a la tabla más alta. Vote al Partido Popular. Estupendo. Pues terminamos. Sí. Bueno, pues en esta noche habrán podido comprobar que existen dos modelos de país, y habrán podido también comprobar cómo en los 10 meses del gobierno de Pedro Sánchez hemos conseguido revertir muchos de los recortes del Partido Popular apoyados por Ciudadanos. Hemos conseguido subir el salario mínimo interprofesional, aumentar el permiso de paternidad, hemos conseguido también que aumenten las pensiones, y vamos a luchar contra la violencia de género de manera decidida, y vamos a luchar también para que haya una ley de cambio climático. Y en estas elecciones Jaén se juega mucho, porque al Partido Socialista siempre le ha venido bien con el Partido Socialista en el gobierno. Por eso le quiero pedir su voto, para que nos apoye a los socialistas y sigamos avanzando. Pues Felipe, Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado
Francisco Javier Sánchez, gracias también. Gracias Unidas a Podemos, vosotros. gracias también María Luisa del Moral. Gracias, Encarna. Marián, Adán, muchísimas gracias. A ellos dos, a ellas dos por habernos acompañado. En sus manos está elegir las 5 personas que nos van a representar a la provincia de Jaén en el Congreso de los Diputados. Así que ya lo saben, el próximo domingo tenemos una cita en la urna y como siempre les digo, no falten, pasaremos lista. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.